Comportamiento del fuego, parte 4. En esta parte veremos la presión atmosférica, las capas de la atmósfera y los diferentes tipos de nubes. Presión atmosférica. La presión debida al peso del aire se denomina presión atmosférica y su unidad de medida es la atmósfera, que es la cantidad de peso que ejerce una columna de mercurio de 790 milímetros, a la latitud de 45 grados y al nivel del mar. Como es lógico, esta presión disminuye con la altitud, pues cuanto más alto está a un punto sobre el nivel del mar, menos capa de aire tiene encima. Presión atmosférica. La presión atmosférica media es igual a 1013 hectopascales o milibares, como veis en la imagen. Las altas presiones son mayores a 1013 hectopascales y las bajas presiones son menores a 1013 hectopascales. Ahora pasamos a ver los tipos de estabilidad. La estabilidad atmosférica se describe en términos de los efectos del medio ambiente sobre el movimiento vertical. Cada tipo puede existir simultáneamente en la atmósfera a diferentes niveles. Los tres tipos son inestable, estable y neutro. Una atmósfera inestable mejorará o fomentará el movimiento vertical del aire. Una atmósfera estable suprimirá o resistirá el movimiento vertical. Y una atmósfera neutra ni suprime ni mejora el movimiento vertical. Se dice que la atmósfera se halla estable cuando hay una gran resistencia a que en ella se desarrollen movimientos verticales, por lo que si una burbuja se desplaza de su posición de equilibrio tiende a recuperarlo. En caso de inestabilidad ocurre lo contrario. Cuando una parcela de aire se desplaza en una atmósfera inestable, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ésta continuará su trayectoria en esa dirección. Veamos un ejemplo. Si sumergimos un trozo de corcho en el agua, al soltarlo sale disparado, hasta alcanzar la superficie. En cambio, si le elevamos a cierta altura sobre el agua, en el aire, y lo soltamos, el corcho cae irremediablemente. ¿Qué ha sucedido? Pues que la densidad del corcho es mayor que la del aire, o sea, pesa más que una masa de aire del mismo tamaño, y es menor que la del agua, pesa menos que la cantidad de líquido que desaloja. Gradiente térmico vertical. Una parcela de aire ascendente se expande y se enfría, mientras una parcela de aire descendente se contrae y se calienta. Si el gradiente vertical térmico es superior a 1 grado cada 100 metros, es menor que el gradiente adiabático seco. Podemos afirmar así que hay una atmósfera inestable. Por contra, si el gradiente es inferior a 1 grado, será atmósfera estable. Luego también tendríamos el gradiente adiabático húmedo, que oscila en 0,6 grados. Ahora a continuación vamos a ver los indicadores de estabilidad atmosférica. Vamos a ver varios ejemplos. El primero, en los mapas isobáricos la existencia de bajas térmicas es signo de inestabilidad. Por contra, las altas presiones es signo de estabilidad. Las nubes en capas horizontales como los estratos indican atmósferas estables. En contra, las nubes de desarrollo vertical como los cúmulos y los cumulonimbos indican lo contrario, inestabilidad. El humo de un incendio que asciende en vertical hasta alcanzar alturas considerables caracteriza una atmósfera inestable. Por el contrario, columnas de humo compacta que adoptan forma de hongo a altitudes relativamente bajas son signo de estabilidad. Si forman la forma de hongo un poco más alta, diríamos que hay inestabilidad en superficie y estabilidad en altura. Los vientos racheados y cambiantes de dirección, así como la formación de remolinos de polvo en superficie, indican inestabilidad. Por contra, los vientos tenues y continuos son signo de estabilidad. Atmósferas limpias con buena visibilidad son indicadores de inestabilidad. En contra, las situaciones de mala visibilidad con mucho vapor de agua suspendido y la presencia de nieblas indican estabilidad atmosférica. Las inversiones térmicas tienen lugar en ambiente estable. Hay 4 tipos de inversiones térmicas, que se clasifican según su mecanismo de formación en inversión nocturna o de radiación, inversión frontal, inversión marina e inversión por subsidencia.
Las inmersiones nocturnas de radiación, que son el tipo de inmersión más común, se produce en valles cerrados, en donde una masa de aire frío y por tanto más pesado resbala sobre el terreno desplazando el aire caliente y ocupando los fondos de los valles. A medida que avanza la noche, al acumularse aire frío en el fondo del valle, hace subir lentamente el aire más cálido a las capas superiores, creando un cinturón de aire caliente en altura, que hace una especie de tapón a 2/3 del fondo del valle, que impide la circulación normal del aire y se forma a últimas horas de la tarde y durante la noche. Cuando avanza el día se calientan las laderas y el fondo del valle. Los vientos locales ascendentes empujan hasta romper la capa de inmersión. Se rompe a primeras horas del día al comenzar los vientos de ladera. Existe una acumulación de gases en las capas bajas, una desecación lenta del combustible y deficiencia en el aporte de oxígeno, y la temperatura suele ser baja. Debido a esto, se genera una situación muy peligrosa en los incendios forestales, ya que durante la noche el incendio apenas avanza y tiene una combustión muy lenta, por la falta de oxígeno. Va calentando y secando el combustible de forma tal que al romperse la inversión entra aire fresco que provoca una combustión explosiva. Cuando se rompen las capas de inversión se produce un aporte de oxígeno muy rápido, con lo que unido a la sequedad del combustible y a las corrientes ascendentes de los aires caldeados tendremos un comportamiento de fuego explosivo, pudiendo alcanzar velocidades de 600 metros por minuto. Durante el verano, el cinturón térmico tiende a formarse a menor altura, como hemos visto anteriormente, a 2/3 del fondo del valle, porque las noches son más cortas y reduce el enfriamiento radiativo y el drenaje de aire frío al fondo del valle. La emisión nocturna será menos profunda. En cambio, a principios de otoño, el cinturón térmico tiende a formarse a mayor altura, porque las noches son más largas y aumenta el enfriamiento radiativo y el drenaje de aire frío al fondo del valle. La inmersión frontal se puede formar por el paso de un frente frío o por el paso de un frente cálido. Esto ha sido explicado en la parte 3 de este tema. Inmersión marina. Una masa de aire marina fresca, húmeda y estable pasa por debajo de una capa de aire caliente, seco e inestable, en las planicies bajas junto al litoral, a menudo impulsada por la brisa marina. Inmersión por subsidencia. La subsidencia de este aire que desciende desde lo alto provoca su calentamiento por compresión y crea una capa de aire caliente, seco y muy estable. Es el aumento de la temperatura que se produce con la altura debido al hundimiento paulatino de una capa de nivel medio o alto asociado con un anticiclón. El índice de Haynes se utiliza para cuantificar la estructura vertical de la atmósfera que puedan hacer evolucionar un incendio hacia características explosivas. Para ello se analizan dos parámetros principales. El primero sería la estabilidad atmosférica medida a través de las diferencias termométricas entre las capas de los 950 hectopascales, que se encuentra a 500 metros aproximadamente, y la de 850 hectopascales, que se encuentra a 1500. Y también la sequedad de la masa de aire, que se cuantifica a través de la diferencia entre la temperatura a nivel de 850 hectopascales y el punto de rocío, en ese mismo nivel. Como veis, la capa de 850 hectopascales está en la capa superior. Eso es debido a que cuanto más altitud, menor presión, debido a que tenemos menos peso que soportar. Estos dos parámetros se valoran independientemente según la siguiente matriz. Como vemos en la tabla, si la diferencia de temperatura de la capa de 950 hectopascales y la de 850 hectopascales es menor de 4 grados, el valor sería 1. Si está entre 4 y 8, el valor sería 2, y si es mayor o igual a 8 grados, sería 3. De igual modo, si la diferencia entre la temperatura a nivel de 850 hectopascales y el punto rocío en ese mismo punto, si es menor de 6, el valor sería 1. Si está entre 6 grados y 10, sería 2. Y si es mayor o igual a 10, el valor sería 3. Una vez tengamos el valor de una capa y de otra, el siguiente procedimiento es sumarlo.
La suma de los valores estará siempre entre 2 y 6 y se hace una categorización del nivel de peligro en 4 niveles. Si los valores están entre 2 o 3, el riesgo es muy bajo, o sea, sería una atmósfera estable. Valor de 4 sería un riesgo bajo y también estaríamos hablando de una atmósfera estable. Valor de 5 sería un riesgo moderado, ya hablaríamos de inestabilidad, y valor de 6 es una clase de riesgo alto, también hablamos de inestabilidad. La atmósfera es inestable cuando el gradiente térmico permite que una parcela de aire se desplace hacia arriba. Por lo general, si la temperatura del aire que asciende es más alta que la temperatura del aire que lo circunda, la parcela continuará en su ascensión. Formación de tormentas. Requiere de 3 elementos: ascenso o elevación, ya sea de tipo frontal, orográfico, térmico o en altura; inestabilidad y suficiente humedad. Las etapas de desarrollo de una tormenta son 3: fase de crecimiento, fase de maduración y fase de disipación. Fase de crecimiento. Comienza por la formación de un cumulonimbo. Durante esta etapa se produce la absorción de aire más o menos húmedo desde la base de la nube hacia su parte superior, lo que puede incrementar los vientos en superficie. Fase de maduración. Es la fase más activa y dinámica y la más peligrosa para los incendios forestales. Cuando la nube se va desarrollando, el vapor de agua comienza a enfriarse en la parte alta, formando el agua y el granizo. De manera que cuando su peso sobrepasa el empuje de las corrientes ascendentes del viento que lo sustentan, se desploma sobre su base y provocando que se produzcan corrientes de viento descendentes, por lo que la tormenta sigue absorbiendo aire cálido por uno de sus extremos a 10 o 20 km/h, y por el otro genera rachas de aire frío descendente erráticas, pudiendo alcanzar 80 o 90 km/h. En este punto, el cumulonimbo está bien desarrollado y comienza a producirse rayos y remolinos de polvo, de forma previa al comienzo de la lluvia o el granizo. Fase de disipación. Esta fase comienza cuando la cesión de corriente de aire finaliza. Las corrientes de aire descendentes se hacen mucho más lentas y las fuentes de humedad sin energía finalizan. Las tormentas generan únicamente corrientes de aire descendentes y la lluvia se hace más débil o para. De las capas de la atmósfera, lo que más nos interesa para el tema de los incendios forestales es la troposfera y la ionosfera. De todas formas, veremos un resumen de cada capa. La troposfera. La troposfera es donde se producen los fenómenos meteorológicos. Tiene un espesor de 16 kilómetros de altura, lo que puede variar según la estación y la situación meteorológica. La temperatura desciende con la altitud. La estratosfera. La estratosfera va desde la tropopausa hasta unos 50 kilómetros de altura. La temperatura asciende con la altitud hasta llegar a los 0 grados y contiene la mayor parte del ozono atmosférico, absorbe la radiación ultravioleta. Mesosfera. Desde la estratopausa hasta unos 80 kilómetros de altura. La temperatura vuelve a descender, no se produce absorción neta de radiación. Y la presión desciende de 1 milibar a unos 0,01 milibares. La termosfera. La termosfera va desde la mesopausa hasta unos 600 a 800 kilómetros de altura. La temperatura asciende muchísimo, de 1500 grados a 500 kilómetros de altura. Y la densidad atmosférica es enormemente baja. De la exosfera solo vamos a decir que es la capa exterior y que solo hay indicios de aire atmosférico. Continuamos con la clasificación que tienen las nubes. Empezamos por las nubes altas. La primera que nos encontramos en la tabla serían los cirros, que son nubes de aspecto filamentoso y no provocan precipitación. Seguimos con los cirrocúmulos, que son nubes de aspecto de glóbulos y no provocan precipitación. Los cirrostratos
Son nubes con aspecto de velo y provocan un halo solar y lunar. Luego, como nubes medias, tenemos los altocúmulos, con forma de glóbulos que no dan precipitación. También tenemos los altoestratos, que forman un manto que opaca al sol, no produce lluvias y provoca la corona solar y lunar. Y para terminar, las nubes medias tenemos los nimboestratos, capa nubosa gris de tipo estable que oculta el sol y provoca las precipitaciones de tipo continuas e intermitentes. Nubes bajas, estratocúmulos. Son bancos de nubes cumuliformes que producen lluvias ligeras, continuas y lloviznas. Estratos, manto de nubes grises que pueden provocar lloviznas al expresarse mucho. Cúmulos, nube aislada y densa que se desarrolla verticalmente con protuberancia y no producen lluvias. Y luego tenemos las nubes de desarrollo vertical, que son los cumulonimbos, que son una nube muy densa y potente, de considerable desarrollo vertical, que produce chubascos y tormentas eléctricas. Luego veremos a continuación imágenes para que las podáis reconocer en los supuestos prácticos. La siguiente clasificación de las nubes por su altura me parece menos interesante a la hora de un examen. Yo la dejo ahí para que la podáis echar un vistazo y si os parece a vosotros interesante la estudiéis. Pero vamos, normalmente no suele salir ninguna pregunta relacionada con las alturas, ¿vale? Solo con saber que son nubes bajas, medias o altas o nubes con desarrollo vertical ya tenemos bastante. Nubes cúmulo. Se desarrollan verticalmente en forma de cúpulas, prominencias o torres, siendo la parte superior muy semejante a una coliflor. Los cúmulos son conocidos como nubes de buen tiempo. También deciros que hay varios tipos de cúmulos y según veamos la forma que tiene significa una cosa y sobre todo lo que nos importa a nosotros cómo afecta al incendio. Vamos a ver los cúmulos con tiempo limpio. Tiene una apariencia aplanada, conlleva presencia de inestabilidad, pero raras veces provoca un violento desarrollo. El incremento de la actividad del incendio es posible, especialmente en condiciones de baja humedad relativa. Cúmulos de moderado a potente desarrollo vertical, de cúmulos verticales. La atmósfera es inestable y hay que prestar atención al posible desarrollo rápido de tormentas e incremento en la intensidad del incendio. Cumulonimbo. Son nubes bajas de gran desarrollo vertical, cuya altura llegan algunas veces hasta los 10.000 metros, casi toda la troposfera. Su base horizontal alcanza tonalidades muy oscuras. Su parte superior es generalmente aplanada y en forma de yunque. Producen casi siempre tormenta. Significativo el movimiento vertical de vientos, pudiendo producir vientos descendentes erráticos y se pueden formar tormentas. El comportamiento del incendio se hace imprevisible. Altocúmulos. Son nubes intermedias, siendo su altura de base unos 3.000 metros. Pueden generar fenómenos ópticos como el halo y la columna luminosa. Generalmente aparecen en bancos o mantos de nubes en forma globular, como si se tratase de balas de algodones o grandes pastillas. Seguimos con los altocúmulos, pero en este caso son semitransparentes. Indica una débil inestabilidad en niveles medios e incrementa la humedad. Posibilidad de tormentas con fuertes lluvias en 24 horas. Altocúmulo lenticular. Es resultado de potentes vientos en niveles medios. Fuertes vientos en superficie pueden provocar el aumento de la actividad del fuego. Aquí quiero hacer un inciso y cuando diga lenticular en una pregunta de examen siempre quiere decir que hay viento en altura. Altocúmulo en una o más bandas o capas. Esto indica presencia de inestabilidad. Observar el desarrollo posterior. Altocúmulos procedentes de la evolución de cúmulos o cumulonimbos. Pueden indicar presencia o proximidad de tormentas. Precaución con los vientos erráticos procedentes de la dirección de las nubes. Altocúmulos generalmente en capas opacas.
Posiblemente contengan lluvias. Conlleva inestabilidad y pueden producir vientos erráticos. La densidad de las nubes podrían inhibir la convección. Altocúmulo castellanus. Aumenta la humedad, disminuye la estabilidad y probabilidad de tormentas por la tarde. Indican condiciones inestables o muy inestables en las capas medias de la troposfera. Altocumulus flocus. Se asemejan a pequeños cúmulos y a menudo se acompañan de senderos fibrosos de virga en su base. Son también un signo de aumento de la humedad y la inestabilidad en los niveles medios de la troposfera. A veces preceden a la formación de tormentas eléctricas, sobre todo si se forman por la tarde. Estratos. Son nubes bajas que presentan en forma de largas fajas horizontales de color humo o grisáceo. Indican estabilidad atmosférica y aumento de la humedad. Su aparición indica que un frente cálido está llegando. La actividad del incendio será mínima. Estratos fractus o cumulus fractus. Se dan con lluvia o nieve, usualmente asociados con frentes fríos. El viento puede empujar el incendio. Altoestratos. Son nubes intermedias como un velo o manto de color gris, a veces tonalidades blancas y azuladas. Sus partes menos densas permiten ver el sol y la luna, como si fuera a través de un vidrio opaco. Las condiciones meteorológicas no tienen impacto negativo en el incendio y puede esperarse una reducción de la actividad del fuego por el efecto del sombreado. Dimoestratos. Son nubes bajas con un espesor grueso para ocultar el sol o la luna. Son mantos nubosos propios de tiempo de lluvia. La actividad será mínima en el fuego. Estratocúmulos. Se puede confundir con los altocúmulos, pero los elementos individuales son más grandes y se representan en altitudes más bajas. Estas son nubes bajas y se presentan en capas o bancos de color gris y blanquecino, con límites definidos. Hay inestabilidad moderada. Hay lluvia y corrientes descendentes de viento, posibilidad de formación de tormentas. El comportamiento del fuego será variable. Vamos a ver otro ejemplo de estratocúmulos. Tiene apariencia plana, usualmente asociada con tiempo frío y húmedo. Es posible que se dé lluvias débiles y hay inactividad del incendio. Cirros. Son nubes altas aproximadamente hasta el límite de la troposfera. Cuando se presentan aisladas son síntomas de buen tiempo, pero si avanzan organizadas indican inminente cambio de tiempo, algún frente o borrasca. Transversales al viento indican una corriente de chorro en altura. Cirros en banda. Bandas simples o numerosas cruzando el cielo indican que el jet stream, que es una corriente en chorro de aire en la parte alta de la atmósfera, pueden generar inestabilidad y el viento superficie incrementa la actividad del fuego. Cirros densos. Bien formados o en haces no creciendo no implica un incremento de la actividad del fuego. Cirros en forma de yunque. Como resto de cumulonimbos, se esperan vientos racheados procedentes de la desintegración de un cumulonimbo cercano. Cirros en gacho o filamentos. Creciendo y llegando a ser densos, a menudo indican frío en altura. Espera una posible inestabilidad que incremente la actividad del incendio. Cirrostratos. Nubes altas que aparecen a unos 8.000 metros. Se asemejan a un velo o manto continuo blanquecino, transparente, de aspecto fibroso o liso, que cubre total o parcialmente el cielo, pero sin ocultar el sol o la luna.
Se produce el fenómeno óptico del halo. Preceden a un frente frío o cálido. Normalmente preceden a un frente cálido. O también pueden preceder a un sistema de tormentas. Cirostratos. Bandas de cirros cerca del horizonte. Indica la llegada de frentes en 2 o 3 días. Cirostratos. Bandas de cirros cubriendo el cielo. Con la mayor parte del sol tapado, normalmente indica que la llegada del frente será en menos de un día. Cirostratos translúcidos. Cubriendo completamente el sol, las condiciones atmosféricas no implican cambios significativos en el comportamiento del fuego. Cirostratos sin crecimiento y sin cubrir todo el cielo, las condiciones atmosféricas no implican cambios significativos en el comportamiento del fuego. Cirrocúmulos. Son nubes altas que se componen principalmente de cristales de hielo. Parecen bolas de algodón normalmente blancos. Si cubren la mayoría del cielo, se suele denominar cielo enladrillado o escamado. Indica una elevada inestabilidad, pero con poco impacto en superficie. Torrecúmulos. Son cúmulos de gran extensión vertical. Son precursores de los cumulonimbos e indica que la atmósfera inferior es inestable. Pirocúmulos. Se produce en condiciones inestables donde el humo y la humedad se condensan formando cúmulos. Hay potentes vientos descendentes, lluvias, que se denominan virgas porque no llegan al suelo, y rayos. Estas nubes son posibles bajo condiciones extremas. Nubes en balda. Representa el borde de la cabeza de vientos potentes procedentes de una tormenta. El comportamiento es errático en el incendio. Nubes en ola. Se forman por la circulación de potentes vientos sobre el terreno irregular. Estos potentes vientos pueden afectar a la superficie, incrementando la velocidad de propagación del incendio. El rayo como causa de incendios forestales. El rayo es una chispa eléctrica que salta entre dos polos opuestos. La nube queda cargada positivamente en sus zonas más altas y negativamente en su contorno. La Tierra está cargada negativamente también. La mayor parte de los rayos se producen en el interior de la nube, normalmente en la dirección del avance de la tormenta, y otra parte llega a la Tierra. El riesgo de tormenta en tiempos calurosos y secos es muy elevado, y en muchas ocasiones estas tormentas desarrollan un importante aparato eléctrico que puede ser causa de incendios forestales. Otra característica importante de los incendios causados por rayo es que pueden manifestarse en muchas horas o incluso días después de producirse la descarga. Ahí se ve el rayo, lo estoy grabando, mira, para que se vea la línea del rayo completamente hasta arriba, donde ha caído el rayo. Ahí se ve. Mandamos coordinador. Mira, ahí tiene el pino donde cae el rayo. Obsérvalo. Ahí muere el rayo, justamente allá abajo. Esa línea es del rayo. Combinación de factores meteorológicos. El primer factor que puede elevar considerablemente el peligro de incendios es la sequía. Hay dos tipos de situaciones. En años muy secos, el crecimiento de combustible herbáceo es muy escaso, lo que no favorece la propagación. Sin embargo, la gran cantidad de combustibles vivos pasan a ser muertos, los que mejor arden, quedando en el terreno muchas veces sin desprenderse de las plantas como material aéreo y originando un peligro potencial muy elevado. Periodos húmedos provocan un gran crecimiento de los combustibles herbáceos, de forma que mientras se mantienen vivos limitan la propagación de los incendios. Si después se inicia una sequía prolongada, la vegetación herbácea se seca entrando el combustible como en el caso anterior, y pasan a estar disponibles.